Ayer fue el Día de la Empresa Andaluza 2024, conmemoración de la que hablamos a esta hora en Onda Cero Andalucía, y que dejaba estos sonidos en ese evento institucional con más de 400 personas en la cena. Yo últimamente en mis intervenciones siempre lo hago, déjenme pregonar a los cuatro vientos que no somos empresarios por robar o explotar a nuestros semejantes. Somos empresarios para crear valor, generar riqueza para la sociedad a la que pertenecemos. Hay gente que se siente muy realizado y solidario hablando solo de repartir riqueza. Sabéis que me gusta decir que nada hay más progresista que ser empresario, porque la empresa es transformadora. Es el resultado de convertir un proyecto personal en una realidad que aporta mucho a la sociedad, que genera empleo, dota de riqueza al territorio, impulsa la economía y aumenta el bienestar. Empresas que se consolidan como referencia de calidad en muchos ámbitos, no solamente en el agroindustrial o el turístico, también en sectores emergentes como son el tecnológico, el de innovación, que le voy a dar otro dato, que crecen un 27%, que nos hablan de un cambio de paradigma en Andalucía. Día de la Empresa Andaluza 2024, conmemoración de la que hablamos a esta hora en Onda Cero, en Andalucía Capital, con el saludo al presidente de los empresarios andaluces de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Las empresas transformando Andalucía con este lema, este 2024, tercer año ya de esta celebración, Día de la Empresa, y la verdad es que viendo cómo estaba ayer el auditorio de la CEA, tuvimos oportunidad de estar allí, fueron más de 400 asistentes. No sé, Javier, si lo percibís así, si es señal de que ha ido calando esta fecha, 28 de octubre, Día de la Empresa. ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que sí, creo que es una celebración que este año ha superado todas las expectativas posibles. Efectivamente, muchísimos representantes, más de 400 personas, tanto del mundo empresarial, de la actividad asociativa, miembros del equipo del Consejo de Gobierno, de la Junta de Andalucía, autoridades, centrales sindicales, organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que estaba ahí representada gran parte de la Andalucía, ¿no?, que trabaja tanto del sector público como del sector privado y que de alguna manera querían sumarse a esta efeméride en el convencimiento que tenemos en CEA de que la empresa es importantísima, es transformadora de la sociedad, y que la empresa somos todos, empresarios, empresarias, trabajadores, todos a una, para poner en valor la propia empresa como creadora de empleo, generadora de progreso y bienestar. Uh-huh. Empresas somos todos, como dices, te escuchábamos también ayer en la intervención ante esas más de 400 personas, esa frase. Eso desde luego que está calando en las empresas, pero desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿qué impresión tenéis desde la CEA de cómo va percibiendo el ciudadano y cómo va mostrando ese respeto, esa apreciación del valor de las empresas y de su actividad en Andalucía? Yo creo que cada día es mayor, ¿no? Cada día también es verdad que hay que hacer una labor pedagógica, pero la sociedad es muy permeable a la realidad. Muchas veces nos encontramos con discursos rancios, caducos, obsoletos, de una visión decimonónica de la empresa, ¿no?, donde el patrón y el empresario pues tiene una visión, como digo, trasnochada. Nada más lejos de la realidad. La gente, todo el mundo, la sociedad está inmersa en el mundo de la empresa en la propia sociedad, y quién no tiene un sobrino, un tío, un abuelo, un padre, un hijo, una madre, una ahijada o una cuñada que lleve adelante una pequeña, mediana empresa, que tenga una mercería, que tenga una pastelería, que funcione, digamos, como peluquero, que haga su actividad como autónomo, como micropyme, como pyme, como gran empresa. Es decir, yo creo que hay que romper un poco ese discurso ideológico que ve a la empresa como algo alejado de la realidad de la sociedad, y la sociedad precisamente pues fue ayer la que nosotros quisimos agradecer, o aparte de esa sociedad que tanto hace también por el mundo de la empresa. Pero entiendo que es una tendencia que progresivamente va cambiando, a pesar de que hay algunos que son ideológicamente
muy tenaces en esa visión de ver casi esa lucha de clase superada del siglo XIX. Uh-huh. ¿Con qué economía? Y aprovechamos también, Javier, para preguntarte por cómo lo estáis percibiendo desde la Confederación de Empresarios de Andalucía. ¿Con qué economía y sobre todo lo que viene les toca lidiar en estos momentos a las empresas, a los empresarios andaluces, por lo que vais percibiendo y coincidiendo precisamente con esta tercera celebración del 28 de octubre de ese Día de Andalucía? Bueno, las perspectivas son complejas, ¿no? Porque estamos viendo un entorno, digamos, geopolítico muy difícil, ¿no? Con conflictos armados también, no solo en Europa, con la guerra de Ucrania, sino en Oriente Medio, y bueno, y también una inestabilidad, digamos, política en general. Nosotros los empresarios siempre somos muy dados a reivindicar seguridad jurídica, estabilidad económica, certeza para que se pueda funcionar con normalidad y que a las empresas se les deje trabajar, se les deje hacer su día a día, ¿no? Que haya cada vez menos trabas burocráticas, menos tensión, digamos, desde el punto de vista de trámites administrativos y de alguna forma un marco jurídico estable desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista también social, ¿no? Es decir, esos son elementos fundamentales para el desarrollo de las empresas. Andalucía está liderando el número de empresas a nivel nacional. No muchas personas conocen que ya somos líderes, porque no solemos contarlo demasiado, ¿no? Pero somos líderes ya a nivel nacional en número total de empresas, más de 545.000 empresas que generan 2,8 millones de empleos. Superamos incluso a comunidades históricas como puede ser Cataluña o Madrid, que siempre han sido líderes en todos estos rankings de números de empresas. Es verdad que tenemos una cuenta pendiente, que es crecer, que sean empresas de mayor tamaño, ¿no? Son más micropymes y pymes, pero bueno, es un camino. Estamos ahí liderando esos rankings. Lo mismo pasa con el volumen total de autónomos, también con el nivel de exportación, ¿no? El nivel de exportación estamos ya en unas cifras que superamos 40.000 millones de euros anuales en exportaciones y más de 150.000 millones de euros en valor añadido bruto generan las empresas andaluzas. Por lo tanto, creo que es positivo también decirlo, ¿no? Además de que la empresa andaluza está liderando el descenso del paro nacional. En los últimos datos EPA del viernes pasado así lo registraban, es decir, que son las empresas, en definitiva, las que crean empleo, las que crean riqueza, las que crean progreso. Y en este clima de hacer empresas, en este clima que se vive en estos momentos en Andalucía de hacer negocios, ¿cómo reciben los empresarios andaluces la noticia que dábamos hoy al comienzo del programa? Se ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el presupuesto de la región, 48.836 millones de euros. Andalucía va a contar con un presupuesto estable. Ayer mismo el presidente de la Junta, en ese acto del 28 de octubre, el Día de la Empresa, Juanma Moreno, lo recordaba. Contar con ese presupuesto, ¿qué mensaje traslada a los empresarios o cómo lo reciben? Bueno, creo que es una buena noticia. Cuando hay presupuesto significa que hay estabilidad y es a lo que me refería con anterioridad. Creo que haya un gobierno con una estabilidad que sea capaz de periódicamente tener las cuentas públicas aprobadas o en tramitación, ahora inician su proceso de tramitación parlamentario, pues es una excelente noticia. Vamos a esperar a conocerlo con detalle y bueno, lo que sí esperamos que incorpore medidas concretas que aumenten su compromiso con el tejido productivo y empresarial. Estamos confiados que debe ser así, pero qué duda cabe que tener presupuestos es importantísimo porque es la principal herramienta de política económica y fiscal que tiene un gobierno. Y si lo puede aprobar y tiene mayoría parlamentaria suficiente, pues podrá aprobar las cuentas públicas y, lógicamente, poner en carga determinadas políticas, no solo sociales, no solo de cobertura de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales, sino también de apoyo al tejido productivo que bien falta le hace. En ese día de la empresa andaluza, como decimos, se pone en primer plano la empresa, pero también escuchábamos que se abordaban todos estos temas de actualidad, se incidía en las distintas intervenciones, y uno de ellos, y al que se refería Javier, el presidente de la Junta de Andalucía, es el que se ha llamado como el impuestazo energético que paraliza el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Cepsa, que es un proyecto muy destacado, muy importante en estos momentos. Hay inquietud desde la Confederación de Empresarios de Andalucía. ¿Qué habéis recibido, qué mensajes habéis recibido con respecto a esta decisión que sin duda no es buena para este proyecto y para la economía andaluza?
Bueno, está claro que no es buena, no solo para este proyecto, sino en general, como bien dices, para el resto de la economía. Lo que no se puede estar cambiando las reglas del juego permanentemente. A eso nos referíamos. Queremos estabilidad, seguridad jurídica y certeza económica. No se puede ahora decir que vamos a crear un nuevo impuesto que va a gravar a las empresas energéticas, cuando precisamente es un enorme error de cálculo, es un error incluso diría que profundamente complejo para que las empresas lo asuman, por una razón muy sencilla, porque es que la propia Unión Europea, la Comisión Europea, está dando instrucciones claras, precisas a los 27 estados de la Unión de que hagan una transición energética, digamos, constante, con continuidad, con estabilidad, y donde las empresas energéticas, que son líderes precisamente en esa transición, pues tienen que hacer detractoras del resto del tejido productivo. Es decir, penalizar a quienes están liderando ese cambio en la estructura energética no de España solo, sino del propio continente, pues es un gravísimo error, y además es una visión populista, ¿no? Penalizar a las energéticas, como pasa con la idea de penalizar a las entidades financieras, a los bancos, como si fueran los culpables de no sé qué pecado. Es decir, eso es populismo, y eso no se está dando en otros países de la Unión Europea, y hay que descartar y de alguna manera hacer ver, en este caso al Gobierno de la Nación, que ese no es el camino es crear climas propicios para que las empresas se desarrollen. Insisto, el tema energético nos preocupa mucho porque Andalucía se puede convertir en un espacio territorial, en una comunidad autónoma líder en renovables, líder en transformación de un modelo energético donde la emisión del CO2 se transforme en un impulso de las renovables que ya suponen el 60% del consumo energético en Andalucía, y precisamente penalizar a las empresas que hacen esa transición, pues lo que hace es dificultar no solo esos proyectos que son importantísimos, sino dificultar que el resto del tejido productivo se sume a la transición energética. 28 de octubre, Día de la Empresa de Andalucía, un día en el que en esta celebración hubo además también distinciones para la sociedad civil y para instituciones, para la Guardia Civil, para la Policía Nacional, para el Parlamento de Andalucía y también para la Unidad Aceleradora de Proyectos que mencionabas, con ese reto de agilización que siempre nos dicen los empresarios, de agilizar la burocracia. Se está en camino, se van consiguiendo esas demandas, Javier, esos pasos que pedís, y desde la CEA también, de que los procesos a la hora de hacer empresa y de desarrollar las empresas sean más ágiles, más rápidos. Eso sí, es lo que deseamos, y de hecho el reconocimiento que ayer se le hizo a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, que depende de la Consejería de Presidencia, es de alguna manera premiar a esa herramienta que atrae proyectos e inversión a la comunidad autónoma a través de, como bien decía, la reducción de trámites para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Ya son 136 proyectos en tramitación, muchos aprobados, una inversión asociada de más de 13.650 millones de euros, entre los cuales uno de ellos es ese todo lo que es vinculado con el Valle del Hidrógeno Verde. Y bueno, esos 13.650 millones de euros pueden crear cerca de 50.000 empleos. O sea, que estamos hablando de que la Unidad Aceleradora de Proyectos es determinante para que proyectos singulares puedan funcionar. Pero queríamos reconocerle precisamente a esa sensibilidad hacia proyectos estratégicos, el afán de que la sociedad visualizara que ese es el camino, y que no solo basta que lo haga la Unidad Aceleradora de Proyectos, sino de manera transversal toda la administración autonómica y por supuesto la administración central, sin olvidar, ojo, los ayuntamientos, los cerca de 800 municipios y corporaciones locales que tenemos en Andalucía, y que requerimos los empresarios permanentemente que se sumen a ese carro de la simplificación administrativa, de la reducción de trámites y de trabas burocráticas. Creo que ese es el camino, y de ahí querer representar en esta Unidad Aceleradora de Proyectos la posibilidad de que nos hagan la vida un poco más fácil a los empresarios. 28 de octubre, Día de la Empresa Andaluza, se ha celebrado de nuevo este año, tercer año, va calando, se hará todos los años como reconocimiento a las empresas y a los empresarios andaluces. Presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, enhorabuena y gracias por atendernos hoy, y imagino que ya a preparar ese cuarto año y a pensar también en toda la evolución de la empresa andaluza. Gracias y muy buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias, seguiremos en el día a día. Gracias, Andalucía Capital. Buenas tardes.